dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Me refiero a Pedro Palma. Es economista, es máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, siempre un gusto escucharle. Igualmente, Román, muchas gracias por la invitación y saludo a tus oyentes. Doctor Palma, China, tiene problemas serios, algunos de ellos. Hemos leído de crecimiento del Producto Interno Bruto que ha caído, un decrecimiento del PIB. El trabajo juvenil está en cifras récords. Las exportaciones se han estancado, la población decrece, sube la deuda pública, también se habla de una burbuja en el sector inmobiliario. Entonces, parece que lo que llevó a China a ser esta potencia económica de los últimos años, no sé si el que ya no funciona sea una afirmación o sea más bien la primera pregunta para usted. ¿Qué está pasando con la economía china? Y partiendo de ello, doctor Palma, una gripe en la economía china, ¿qué puede generar en el mundo? Bueno, hay muchas preguntas, sí. Román. Mira, en primer término, sí, la economía china está desacelerándose, no está cayendo el Producto Interno Bruto, sino está creciendo, pero a un ritmo mucho menor que lo tradicional. Está en el segundo trimestre de este año, creció solamente 0,8%, es un crecimiento muy bajo, inclusive en comparación con el trimestre anterior. Y la gran pregunta está, ¿por qué se está produciendo esa desaceleración en la economía china? Sí. Eso se ha debido a varios factores. En primer término, porque ha habido una desaceleración en la demanda interna, tanto en el consumo como en la inversión dentro de China, pero también ha habido una desaceleración en cuanto a la demanda de productos chinos a nivel internacional. La política antiinflacionaria de los Estados Unidos y también de Europa, traducida a través de elevación de las tasas de interés, ha frenado a esas economías, ha reducido, digamos, el nivel de intensidad o de actividad económica de esas economías. Inclusive los Estados Unidos sigue creciendo, pero no a un ritmo tan importante, y esa política antiinflacionaria ha generado un cierto freno también a la demanda de los productos chinos, porque simplemente esa política significa un encarecimiento del crédito y por lo tanto una menor demanda de financiamiento para actividades de consumo y de inversión. Entonces eso explica por qué las exportaciones de China se han visto afectadas. También internamente dentro de China ha habido una desaceleración de actividad de demanda. Tanto el consumo como la inversión se han desacelerado, y una de las razones centrales de ese proceso es un fenómeno de deflación que está habiendo dentro de esa economía. Es decir, los precios están bajando. Cuando se produce ese fenómeno de que los precios están bajando y que supuestamente eso es lo ideal para los consumidores, no es así. Eso tiene un efecto recesivo dentro de la economía, simplemente porque la gente dice, si los precios están bajando, yo mejor me espero o postergo mi decisión de consumo o mi decisión de inversión hasta que digamos, yo pueda adquirir los productos o las maquinarias, etcétera, a un precio menor. Exacto. Y por lo tanto eso restringe la demanda actual y eso genera un efecto inflacionario. La gente ahorra ahora para consumir mañana, pero esa menor demanda significa una desaceleración en el nivel de ventas y por lo tanto una desaceleración económica que se produce dentro de esa economía. Y eso puede ser la explicación igual para lo que ocurre en el sector inmobiliario, es decir, el consumidor a la espera de que aún bajen más los precios de las viviendas. Así es, exactamente, y ese es uno de los factores que está haciendo que la industria de la construcción y de la construcción inclusive de viviendas en China se haya visto severamente afectada. La más importante o una de las más importantes empresas constructoras dentro de China se ha visto severamente afectada, tiene una deuda sumamente elevada de $300 mil millones. Para una compañía esos son unos niveles de deuda descomunalmente altos, y obviamente toda esta situación de mayores tasas de interés está generando también una situación de freno para esa compañía, que se ha visto afectada también en una desaceleración de la demanda. Entonces han habido una serie de factores, digamos, dentro de la que han afectado a la economía china, y esa desaceleración de la economía china afecta al mundo entero, pero particularmente a los países
que proveen de materias primas y de productos básicos, de commodities, a esa enorme economía que es la segunda economía del mundo. Y por lo tanto eso afecta particularmente a los países emergentes, que son los productores de esas materias primas y de esos commodities, y dentro de ellos están los países latinoamericanos. En el caso específico de Venezuela, sí. Venezuela tiene una deuda con China importante debido pues a ese proceso de expansión de la deuda, del financiamiento chino a los países emergentes que hubo en los años anteriores. China ha prestado, se calcula, cerca de $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares al mundo emergente, y eso lo hacían con una intención pues de obtener condiciones muy favorables dentro de estos países, dentro de estas economías emergentes. Bueno, Venezuela no fue una excepción a ello. Venezuela obtuvo un financiamiento importante de China, sí. Pero el pago de ese financiamiento se hace a través de exportaciones de petróleo. Ajá. Y ahí Venezuela pues está en cierto modo impedido de poder hacer un default porque está en la obligación, claro. Está en la necesidad imperiosa de vender su petróleo, aunque sea con severos descuentos a China, debido a las sanciones de el no acceso al principal mercado del petróleo venezolano, que son los Estados Unidos, por las sanciones. Y por lo tanto Venezuela, o el petróleo venezolano, tiene que competir con el petróleo ruso, que también se le vende a China, claro, con descuentos por las sanciones de que han sido objeto que ha sido objeto Rusia por la invasión a Ucrania. En fin, esto complica todo el panorama, pero hace que Venezuela esté bastante afectada por esa situación. Claro, lógicamente habrá una mayor presión de China para cobrar las deudas que se tiene con ella. Ahora, me llama la atención que varios analistas hablan ahora, en este momento, del tema de la inteligencia artificial, pero la verdad es que el conflicto económico, comercial entre China y Estados Unidos no es nuevo. Ahora, ¿quién puede salir beneficiado? En toda crisis hay algún beneficiado. ¿Quién podría ser? ¿El propio Estados Unidos? ¿Alguna otra economía del mundo, doctor Palma? Bueno, mira, los principales competidores de China podrían salir beneficiados de esta situación. Realmente no sé quién puede ser el gran beneficiario de esta situación, porque todo esto es un conflicto internacional que está viendo desaceleración generalizado de la economía mundial, y por lo tanto, pues realmente no te podría decir, mira, tal país va a ser el gran beneficiario de esta situación. La India es un país también enorme que está en una fase amplia de crecimiento económico, y por lo tanto podría haber allí alguna fuente de beneficio, digámoslo así, por esta desaceleración de su gran competidor, que es China. Pero realmente no te podría decir si la India va a ser el gran beneficiario o si otro país del mundo va a ser el gran beneficiario. Y un último punto, aunque me aleje específicamente de China cuando el origen está allí, pero la pandemia, doctor Palma, cuando uno escucha a ustedes, los analistas, los expertos en materia económica, suele surgir todavía el tema de la pandemia como uno de los ingredientes de la crisis que enfrenta el mundo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a arrastrar, digamos, ese grillete que nos impuso la pandemia en materia económica, quiero decir? Sí, así es. Eso es una situación compleja, una situación muy difícil. De hecho, China, uno de los factores que ha causado sorpresa en China es que China eliminó toda aquella política de severo control de la pandemia, cerrando ciudades completas, eliminando que sus ciudadanos pudieran movilizarse, y eso tuvo unas consecuencias económicas y sociales bastante importantes en el pasado. Bueno, China eliminó esas normas, y eso llevó a pensar que la economía china iba a tener un rebote después del efecto tan negativo de la pandemia, con esta eliminación de las severas restricciones, pero no ha sido así, debido a todos estos otros factores que hemos comentado. Ahora, sí, la pandemia dejó unas secuelas tremendas. Ha habido un resurgimiento en las noticias internacionales de que el COVID sigue activo, de que está allí y que por lo tanto puede haber un empeoramiento, y por lo tanto eso lleva a cierta cautela por parte de muchos países, es decir, caramba, volver a vivir esa situación de pandemia
sería algo tremendo y por lo tanto hay que tener cautela, digámoslo así, hacer una serie de mecanismos para evitar que vuelva a desencadenarse un proceso a lo mejor no tan severo como el de la pandemia del año 2020, pero digamos que eso tenga efectos y eso restringe, en cierto modo, pues también las posibilidades de crecimiento económico. Claro, doctor Palma, siempre agradecido por su tiempo. Feliz día, que esté muy bien, feliz semana. Igual para ti, Román. Muchas gracias. Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Econalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Ojalá en la próxima parte, incluso en la tercera hora del programa, tengamos chance de volver sobre los titulares internacionales.